ISEP, algunos de vosotros ya sabéis que cada miércoles realizaremos sesiones e intentaremos abordar las 4 áreas que hay aquí en el centro, de neurología, de logopedia, de educación y de psicología. Hoy en concreto, como veis, tocaremos el tema de teatroterapia de la mano de una referente y gran experta para nosotros, que es Marta Paulikowska, que también es la coordinadora del máster en teatroterapia, así como arteterapeuta y bueno, un largo currículum que seguro que ella os explicará mucho mejor que yo. Y nada, comentaros que luego al final de la sesión podréis dar vuestra opinión, que es muy importante para nosotros en recepción, así como solicitar un certificado por la asistencia de hoy. Y sin más, os dejo con Marta y espero que disfrutéis de la sesión. Súper, gracias. Voy a cerrar la puerta quizás. Bueno, pues yo soy Marta Pawlikowska, tal como dijo Sergio, soy coordinadora de la especialidad de teatroterapia aquí en ISEP, del máster de 2 años, ¿no? En el primer año trabajamos las terapias artísticas, ¿no? Y arteterapia en general, dando la base, fundando la base de nuestro trabajo en el segundo año. Hoy os voy a hablar un poco sobre teatroterapia, pero de una manera muy especial. Aparte de ser teatroterapeuta, soy también arteterapeuta transdisciplinar. Y en mi trabajo con el teatro o con el arte, utilizo mucho este aspecto transdisciplinar de la expresión humana, ¿no? En mi recorrido profesional, lo primero que fui era ser un performer, ¿no? Era mi primer contacto con el teatro, era desde el lado más práctico. Con el tiempo me interesé más por el aspecto más metodológico o científico, teórico del teatro, su aspecto más antropológico, para al final llegar a conocer el teatro como una oportunidad para la salud o para la educación, ¿no? Quiero empezar por un poema de Julian Tuwim, que fue un poeta polaco, yo soy polaca. Es un poema para los niños que dice: corre, grita don Vicente, ¿dónde he dejado mis lentes? Busca en una zapata y otra, y en sus calzones más rotos. Oh, escándalo imponente, alguien me robó las lentes. Sofá arriba, sofá abajo, doquier busca resollando. Busca en la estufa, el armario, la ratonera y el piano. Quiere levantar el suelo y avisar a los bomberos. Vio su cara en el espejo. No lo cree. Mira de nuevo. ¡Hurra! Aquí están por fin. Estaban en su nariz. Hola, adelante. Empiezo con este poema que, por cierto, suena mucho mejor en polaco que en español. Porque para mí es una gran metáfora de cómo se puede tratar el trabajo con niños, pero en general con terapias artísticas, y luego iremos más al fondo con la explicación de lo que entiendo por ello. Antes de empezar, me gustaría escuchar una breve introducción de vosotros, vosotras, y por lo tanto me gustaría que cada uno se acerque aquí y elija una imagen que por alguna razón os llame hoy o por alguna razón conecte con este momento de vuestra vida o con el día de hoy, ¿vale? Aquí están las imágenes, si podéis acercaros. Alguna que al verla pues hay este enamoramiento de primera vista. Ahora
para no alargarnos mucho, pero sí me gustaría escuchar de cada una como una súper breve introducción. Me llamo, qué hacéis profesionalmente, y también un poco de por qué he elegido esta imagen, ¿vale? Así brevemente. Bueno, yo soy Sara y elegí esta imagen porque estoy muy creativa últimamente. Y hoy también. Y estoy muy conectada con la tierra y los colores primarios, que son para creación. O sea, vengo de las artes gráficas, soy comunicadora y estoy ampliando mi conocimiento y estoy estudiando un máster acá en arte terapia. Justamente hubo un encuentro contigo el anterior fin y estoy encantada con el teatro, por eso estoy aquí. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Escogí esta imagen. A mí me gusta la impersonalidad y la mimetización con el fondo. Me parece interesante la transparencia y el anonimato en cierto punto. Me llamo Fernando, soy profesionalmente me dedico al audiovisual, estudio muchas cosas relacionadas con el audiovisual, entre ellas teatro, hace unos años, y aunque estoy un poco alejado del mundo del teatro ahora mismo, pero vengo a ver qué hay, qué experiencia es esta. Súper, bienvenido. Gracias. Bueno, yo soy Ruth, soy trabajadora social y psicóloga, trabajo en servicios sociales en el ayuntamiento, ¿vale? Y he escogido esta We Can Movie, ¿vale? Porque estem en un moment així com estamos en un momento más de cambio, de mucho trabajo, de muchas cosas, entonces para decir, bueno, pues un poco para motivarme, ¿no? Un poquito. Sí, que podemos, ¿no? Bienvenida. Yo me llamo Mónica y también, bueno, soy trabajadora social, compañera y amiga de Ruth. Y, bueno, trabajo en el ámbito de la discapacidad, la dependencia. Y he elegido esta imagen porque me transmite quizás lo que estoy yo buscando en estos momentos y con lo que quiero conectar, que es la serenidad, la belleza, el florecer. Me ha transmitido como muy buena energía. No sé, se me han ido los ojos. Bienvenida. Yo soy Marta, tengo 24 años, he escogido esta imagen porque he estudiado arte y quiero ser profesora de bachillerato artístico, mi intención. Y bueno, con el arte yo he descubierto que puedes ser súper imaginativa, pero a la vez puedes conseguir hacer esto que tú crees en la mente, lo puedes llegar a hacer. Entonces me recuerda un poco a mí por el pelo y por eso. Súper bienvenida. Yo tengo formación de magisterio, lo que pasa que ahora estoy cuidando de personas mayores. Y he elegido esto, o sea, he elegido esta foto, porque yo siempre me he dedicado a cultura, deporte y naturaleza. Bienvenida. Bueno, bienvenidas todas y todos y muchas gracias por esta introducción. Trabajo con imágenes, es algo muy esencial en mi trabajo, en mi tarea, porque ya podemos ver cuántas cosas más sabemos de nosotros, ¿no? Al conocernos 5 minutos, ni siquiera creo, ¿no? Entonces el trabajo con el arte, con imágenes, abre también otro tipo de comunicación ya de entrada, y de esto un poco hablaremos hoy. ¿Por qué teatro y por qué teatroterapia, ¿no? Teatro y teatroterapia, os hablaré un poco hoy sobre la experiencia de trabajo con niños, con adolescentes en el ámbito escolar, ¿no? Pero aplicable en diferentes ámbitos, en los centros del día, en casales de verano, etcétera, etcétera. En la escuela, en el ámbito educativo, teatroterapia o teatro puede suponer simplemente una técnica pedagógica más, ¿no? Para desarrollar la capacidad de expresión, de comunicación, las capacidades imaginativas, lingüísticas, de leer, escribir. Habilidades de comunicar, obviamente, construir, anunciar, transferir y el conocimiento. La teatroterapia puede servirnos como una herramienta de action learning, como lo llamamos en Europa o en Estados Unidos.
aprender a través de hacer, ¿no? Y obviamente para pensar, para sentir, criticar, discutir, tomar y flexibilizar las posiciones. Entre realmente la lista de beneficios o posibles funciones de teatro o teatroterapia no tiene fin, ¿no? Y cada profesor o cada terapeuta puede hacer su lista dependiendo de los objetivos del trabajo que puede tener, ¿no? Yo, cuando pienso en el teatro, en el teatroterapia, pienso en algo mucho más que únicamente la herramienta pedagógica, ¿no? Que también es muy importante. Pero pienso, por ejemplo, en los tiempos de Antigua Grecia, cuando el teatro no tenía nada que ver, o tenía poco que ver con el arte tal y como lo consideramos hoy, tenía mucho que ver con la vida social, con la vida política de un hombre griego, ¿no? Era de alguna manera un fórum, una plataforma para construir la identidad de la sociedad griega, ¿no? Pienso en tiempos aún más antiguos, ¿no? Aquí vemos la cueva de Corincio en Delfos, donde descubrieron los primeros o las huellas de los primeros rituales de Pan, ¿no? Todo eso que llamamos preteatro, y donde se supone que también el teatro en la forma más institucionalizada nació, ¿no? Desde la religión, desde el ritual. Pienso en los rituales en los pueblos de Bali o de India que hasta hoy en día utilizan el teatro como una especie de herramienta, la herramienta de la curación. Aquí vemos el teatro de Wayang Kulit de Bali, el teatro de marionetas, donde los espectáculos duran toda la noche, están previstos para todo el pueblo, y el pueblo viene, se pasa una noche viendo, bebiendo, hablando, pasándoselo bien, porque se supone que solo el contacto con este lugar, el contacto con la obra, ya tiene la fuerza curativa, ¿no? Y pienso obviamente en la cultura de los chamanes del mundo, ¿no? Aquí vemos los Sami de la cultura de los Buryats cerca del lago Baikal en Rusia, donde el teatro, los guiones, la escenificación tenía mucho que ver con la sanación del ser humano, ¿no? Y cuando pienso en teatro, en fin, pienso en la performance, que son todos estos lenguajes que se supone que son nuevos, lenguajes de expresión teatral o de expresión escénica, y que realmente en mi sentir son más antiguos que nuestra reflexión artística hoy nos permite admitir. Al principio de cada arte, ¿no?, hay un deseo de comunicar, hay un deseo de expresar, hay un deseo de transformar o de construir, es decir, crear, ¿no? Y así, al principio, antes de dominar la habla, antes de dominar el lenguaje verbal, el ser humano ya comunicaba a través del sonido, a través del movimiento, a través de otros lenguajes no verbales, ¿no? Siempre quería dejar huellas, o literalmente, o contar las historias. Y así, pasando ya a la reflexión más de nuestros tiempos, en el siglo XIX, Richard Wagner hablaba del arte total. Decía, el teatro es el arte total porque abarca todas las artes: música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura, ¿no? A través del teatro es ópera en su tiempo, porque era un compositor, componía óperas. Podemos expresarlo todo porque de alguna manera sujeta, ¿no?, todas las artes. Todos estos señores
tienen mucho que ver con el desarrollo del teatro moderno tal como lo entendemos hoy y también indirectamente con la reflexión teatroterapéutica, ¿no? Antonín Artaud, Konstantin Stanislavski, obviamente Jerzy Grotowski, Peter Gluck, Bertolt Brecht, que influyeron de una manera muy significativa la reflexión teatrológica, sacando el teatro de la institución o el arte lejano al pueblo, al ser humano, y trayéndolo más en el teatro donde importaba el proceso artístico, es decir, no únicamente la obra, sino cómo el actor o el artista o el director llega hacia ahí. Jacob Levi Moreno en el máster aquí, en la especialidad de teatroterapia, hablamos mucho y muy profundamente sobre la historia, teoría, sobre los enfoques y modelos teóricos en teatroterapia y conocemos también distintas técnicas de aplicación de teatroterapia, pero solo para señalar para nuestro discurso, Jacob Levi Moreno es un padre, ¿no? El padre de teatroterapia, porque fue el primero que empezó a utilizar teatro o estructuras dramáticas en terapia. De hecho, es muy famosa su frase hacia Sigmund Freud. Le dijo: señor Freud, yo empiezo donde usted termina, ¿no? Porque yo trabajo en la calle, trabajo con las emociones, trabajo con personas y con grupos. Jacob Levi Moreno se dio cuenta que las emociones y las relaciones fueron como algo importante para el ser humano, hasta tal punto que le podían causar diferentes crisis, ¿no? vitales. Y se dio cuenta que dentro de un grupo, como herramienta terapéutica, se puede trabajar estos procesos y estos crisis vitales, porque el grupo por sí mismo ya tiene efecto terapéutico, ¿no? Y estos aquí, solo para daros una, las madres y los padres de teatroterapia moderna, Sue Jennings, Augusto Boll, René Munach, Jonathan Fox y Tato Pavlovsky. Dentro de teatroterapia, tan como dentro de arteterapia o psicología, podemos hablar de distintos enfoques y modelos, ¿no? Y podemos trabajar desde todos estos modelos hasta desde el enfoque integrador. Obviamente hoy no vamos a hablar de cada uno de ellos, pero es importante saber que un mapa ¿no? es muy amplio. Y aquí también en este máster trabajamos con distintos especialistas y profesionales que se especializan en distintos enfoques y modelos teóricos, ¿no? Y desde ahí podemos profundizar en esta disciplina. Yo vengo de Expressive Art Therapy, lo que en España llamamos terapia expresiva intermodal. Terapia expresiva intermodal nació en Suiza y en Estados Unidos en años 70 y sus padres y madres fueron Paul O'Neill, Sean McNiff, Norma Kanner y Elizabeth McKean. Lo transdisciplinar, ¿no? Es esta palabra tan importante o intermodal en este nombre. Ya como hemos visto, ¿no? En la comunicación prehistórica, el ser humano se expresaba a través de diferentes lenguajes. El juego de los niños también es transdisciplinar, ¿no? La terapia expresiva intermodal se basa en el principio de que cada expresión del ser humano es transdisciplinar,
¿no? Nuestra imaginación, nuestra memoria o expresión muy raras veces se basará solo en un lenguaje, ¿no? Nuestros recuerdos son recuerdos sonoros, son también recuerdos visuales, etcétera, etcétera. Decían Paul O'Neill, Stephen Levine o Scholl McNiff que la creatividad es una necesidad innata de un ser humano, ¿no? Tal como nos lo enseñaba el Winnicott. El niño tiene que jugar y de hecho el juego es la señal de la salud, ¿no? La creatividad, crear o el arte es el juego para una persona adulta, ¿no? Si no hay creatividad, no necesariamente en el arte, pero si no hay creatividad, muchas veces tampoco hay salud. Dice Paul O'Neill, cada arte actúa de diferentes maneras con respecto a la relación interpersonal y también en referencia a la percepción, la expresión y el conocimiento que resultan de esa relación. Lo transdisciplinar nació también en la reflexión artística en los movimientos de art brut, art naïf o outsider art, ¿no? Art brut, popularizada por Jean Dubuffet, era una corriente artística que cuestionaba lo institucional en el arte, ¿no? Preguntaba por qué alguien es considerado un gran artista y otra persona no. ¿Quién realmente nos propone las normas que se suponen son canónicas para todo el mundo? ¿Quién es artista y quién no lo es? Jean Dubuffet trabajaba con artistas no conocidos, con artistas de hospitales psiquiátricos, ¿no? Art naïf nació en la cultura popular, en la cultura de los pueblos, donde los artistas nunca iban a la escuela, no terminaban los másters. Y todo esto conocemos bajo el término outsider art, algo fuera del mainstream, algo fuera de lo institucional. El abordaje transdisciplinar y terapia expresiva intermodal se basa en tres principios básicos, ¿no? Lo primero considera que el arte está en el centro de la intervención y de la reflexión arte terapéutica, ¿no? En cuanto a su fuente psicológico, se basa mucho en enfoque humanista y existencial y obviamente en la filosofía fenomenológica. Dicen, dice Scholl McNiff, al basarse en arteterapia o terapias artísticas únicamente en la teoría psicológica, corremos el riesgo de omitir o reducir el aspecto específico que distingue a las terapias artísticas, su implicación esencial con las artes, ¿no? Terapias artísticas no son un accesorio, una herramienta para otra rama de las ciencias de la salud. Quiere decir que en este enfoque miraremos arteterapia o teatroterapia como una disciplina independiente y autonómica, ¿no? Dentro de todas las disciplinas de la salud. Aquí veis algunas de mis imágenes. Imágenes y estos objetos que veis aquí, yo llamo las islas, ¿no? En cada sesión, con grupo o sesión individual, siempre llevo una carpeta y una caja. Y en esta caja hay diferentes objetos, ¿no? Tal como podéis ver, objetos de la vida cotidiana, y en la carpeta muchas imágenes, ¿no? En arteterapia o teatroterapia transdisciplinar trabajaremos mucho con lo sensorial, ¿no? Con el percibir la obra. Con estas obras no entraremos en la relación de analizarlas, de interpretarlas, sino entraremos en el diálogo.
Dice Sean McNiff que dialogar con el arte es practicar el arte, ¿no? No lo concebimos únicamente pensando e intentando analizarla, sino el arte la practicamos, ¿no? Hablamos no sobre las obras, sino con las obras. Tratamos una obra artística o una obra teatral como un ser, como si viniera a comunicarnos algo que muchas veces está oculto hasta para el propio artista, ¿no? O paciente en este caso. El diálogo es entonces la observación constante y cuidadosa de las cualidades físicas de una imagen, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué atrapa tu mirada primero? ¿A dónde se dirige tu mirada después? ¿Qué no vemos? ¿No? Tal como nos indica la mirada fenomenológica, nos centraremos en las cualidades físicas, la textura, fondo, líneas, colores, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice que esta mirada, este mirar, este entender el arte, se convierte en la meditación del otro, ¿no? De hecho dice, ¿cómo puede un terapeuta o un educador preguntar a la obra qué significa? ¿No? Es como si intentáramos explicar un ser humano, ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado, si alguien en vuestra vida os ha preguntado, ¿qué significas tú? No. Entonces, él propone tratar así las obras, ¿no? Como seres capaces de entrar en diálogo, seres entre comillas, obviamente, de comunicar por sí solos. Las obras como compañeros se perciben, no entiende, ¿no? Mentalmente no explica, no interpreta. Como dice Mercedes Gishin, una gran arteterapeuta y artista, percibir es acoger, ver, oler, oír, es escuchar, es estar aquí y ahora, es sentir. Y es permitir una sorpresa de lo que acontece, ¿no? Percibir es también salir de un modo monocomunicativo del yo, y permitirse la pluralidad, la polifonía de voces, tanto con los que me rodean como en mí misma. En este tipo de enfoque, cuando trabajo con el teatro o con el arte, no trabajo con el análisis, no trabajo con la interpretación, sino con la resonancia. Es decir, ¿qué es lo que yo veo en tu obra? ¿Qué imágenes me vienen? ¿Qué recuerdos me vienen? ¿Qué siento en contacto con lo que veo en ti? En contacto con lo que tú me estás proponiendo, ¿no? Siempre trabajando desde mi subjetividad y siendo consciente de esto, ¿no? Dice Sueli Rolnik, el arte es el lenguaje de las sensaciones, tanto cuando pasa por las palabras como cuando pasa por los colores, los sonidos o las piedras. El arte no tiene opinión, el arte desmonta la organización triple de las percepciones, afecciones y opiniones y las sustituye por un monumento compuesto de perceptos, de afectos y de bloques de sensaciones que hacen las veces de lenguaje. Una mirada fenomenológica, entonces, se fijará en la forma del arte para permitir abrir otras puertas de la percepción. Cada diálogo con una obra, cada diálogo con una escena es un diálogo, es una conversación diferente. De hecho, una obra, esta imagen que habéis elegido hoy, mañana probablemente la percibiréis de otra manera, ¿no? O mañana elegiríais otra obra. Crear y dialogar con la obra es una experiencia sensorial, ¿no? Yo siento, le doy a este sentir una forma artística, es como los fenomenólogos explican la creación artística. Primero siento, luego creo y así transformo no solo la obra, pero también la realidad. Por ejemplo, ¿qué sentís viendo esta obra? Lo primero que os viene, una palabra. Caos. Uh-huh. Me enfado. Uh-huh. Para mí es cambio, es como transmutación. Uh-huh. Uh-huh.
cuántas cosas, ¿no?, en una obra. Sin embargo, a cada una de vosotros, de vosotras, habla sobre las cosas diferentes. O en esta. Apertura y sufrimiento. Y así podríamos ir y repasar todas estas imágenes que he traído, ¿no? Esta noción de una mirada múltiple es muy importante cuando trabajamos con los niños en el ámbito educativo, ¿no? Cuando trabajamos con las obras teatrales o escenas o dramatizaciones o en las performances, también nos podemos preguntar, ¿qué has visto? ¿Cuáles son las cualidades de la obra? ¿Qué imágenes te han venido? ¿Con qué asocias estas imágenes en tu propia vida? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha pasado en el nivel molecular? Es decir, el pequeño, ¿no?, en detalle. ¿Qué te ha pasado en el nivel moral? El cuerpo de un actor, las partes del cuerpo de un actor, cómo habla el cuerpo, cómo puede hablar en dedito, su voz, qué atrapa tu atención. Y tal podemos ver también obras teatrales y de misma manera mirarlas como obras del arte, ¿no? Para acercaros un poco más la mirada fenomenológica, os traigo aquí un fragmento de un texto de María Casanova, que es arteterapeuta y psicóloga, que es también psicóloga infantil, trabaja con los niños en el ámbito de arteterapia transdisciplinar. Y la recogida de los datos, ¿no?, de una sesión con niños también es muy diferente que cuando hablamos de los enfoques pedagógicos, por ejemplo, ¿no? En un espacio del arte que se ofreció en una escuela libre en la que acudían niños de 2 o 4 años, la propuesta arteterapéutica consistía en presentar material artístico a modo de instalación. Entonces escribe María: se acercan a las fotografías y las exploran, se agachan, las miran, las toman, las mueven, se separa, se acerca a la silueta y se pone encima de la siguiente manera, sus pies sobre los pies de la silueta. Aparece una imagen, como si la silueta fuera su sombra. A continuación, es de 3 años y 4 meses, va colocando las partes de su cuerpo con las de la silueta de manera correspondiente y nombrándolas al mismo tiempo. Manos, brazos, hombros, cabezas y boca, ¿no? Qué manera tan diferente a ejercer la tarea de acompañante, ¿no?, de este espectáculo de reconocerse a sí mismo, ¿no? En teatroterapia o arteterapia transdisciplinar, intermodal, nos fijaremos no únicamente en el contenido verbal, obviamente con los niños, sino en el cuerpo, los procesos que se generan y sobre todo en el arte. Aquí, en el segundo año, mi primer pregunta a los alumnos de nuestro máster es siempre: ¿qué es para ti el teatro y qué es para ti la teatroterapia? Es un poco lo que ya hablamos antes, ¿no? ¿Es únicamente teatroterapia hacer escenas o obras, ¿no?, o psicodrama, o puede ser otra cosa, ¿no? O podemos definir teatro o teatroterapia, una sesión, como una especie de encuentro o un espacio, por ejemplo, para investigar, para descubrirse a sí mismo. En teatroterapia
intermodal ofrecemos un encuentro, ¿no?, para la persona, con la persona y con el grupo, buscando siempre lo múltiple, lo complejo, lo individual dentro de lo grupal. En el ámbito educativo, normalmente cuando trabajamos con teatroterapia, siempre al principio nos preguntamos, ¿es realmente un taller de teatro? ¿Es un taller de teatroterapia? Además, terapia en el ámbito educativo es una palabra pues más bien problemática, ¿no? Entonces, ¿qué podemos proponer? En una escuela puede servirnos como un espacio donde esta palabra terapéutico puede servirnos como un efecto colateral, ¿no?, donde podemos dar un espacio para la comunicación, para expresarse de una manera indirecta, no verbal, a través de la creación, ¿no? Podemos dar un espacio de escucha, espacio de contención. Obviamente, siempre cuando pensamos en la educación en los niños, pensamos en teatroterapia preventiva, ¿no? Y dentro de este marco podemos hablar de la teatroterapia receptiva, o sea, niños van y ven la obra, participativa, de hacer teatro, ¿no? Y al final podemos hablar sobre los procesos transdisciplinarios. Los procesos transdisciplinarios, y tal como yo veo y trabajo el teatro, nos sirven también para poder hablar sobre un nuevo pensamiento sobre el arte y la persona, ¿no? Sobre la persona no especializada en un lenguaje, sino sobre la persona que necesita expresarse a través de diferentes posibles caminos. Estos son trabajos de un grupo de niños. En este caso fue una escuela polaca, pero no era la escuela donde se trabajaba el aprendizaje del idioma, sino era una escuela a tipo de francesa, donde los niños aprendían, aparte del material de historia, geografía, etcétera, etcétera, idioma, y dentro de este marco se propuso un espacio del arte o del teatro, ¿no? Yo cuando conocí a estos niños, ellos trabajaban juntos, yo entré a trabajar con ellos en enero, entonces ellos trabajaban juntos ya unos meses, ¿no? Fue el primer trabajo que les propuse. Fue el trabajo, les propuse dibujar en este momento, utilizando el tema del carnaval, su traje de sueños, o sea, su disfraz de sueños, perdona, no traje, ¿no? Y estos son trabajos que hicieron. Obviamente en los trabajos no buscamos la abundancia, porque cada de estos niños tiene su propia manera de percibir, de expresarse, ¿no? Pero lo que me sorprendió fue que generalmente en la sesión se percibía la tensión, el esfuerzo, los niños no querían entrar en los juegos, ¿no? Me decían, tengo la cabeza vacía, no sé, no puedo, y me preguntaban cómo dibujo un tanque, cómo dibujo un perro, cómo hacer un círculo, ¿no? Entonces, para mí estaba claro en este momento que estos niños con los que trabajé, lo más obvio fue que es el profesor que transmite de cierta manera las recetas, ¿no? Y todo el entendimiento de cómo uno puede expresarse, ¿no? De qué colores utilizar, cómo dibujar este perro o este tanque. Son niños de 8 años
Entonces, mi objetivo principal fue crear un espacio de arte y creación libre, espontánea y exenta de la rigidez teórica y de propósito de la producción de obras, ¿no? Fomentar la creatividad, establecer un lugar que fomentaría la cooperación grupal, animando a la vez el desarrollo de capacidades y habilidades individuales de cada alumno, apoyar el desarrollo de las capacidades cognitivas. Y quería así recoger todas estas experiencias, ¿no? Y hacer una obra final teatral que de alguna manera daría cuenta de todo el proceso artístico que hemos hecho. Después de estas primeras sesiones tuve que transformar un poco estos objetivos porque el grupo de ninguna manera podía responder a sumergirse tan profundamente en los procesos artísticos, ¿no? De hecho, los niños no conocían sus nombres, ¿no? Después de tantos meses, no hablaban entre sí, ¿no? Ahí en las escuelas están sentados aquí como en los pupitres, en 2 o 4, y cuando les faltaba un color rojo venían a preguntarme a mí, ¿no? Entonces, quería trabajar con ellos la mejora de la competencia social, trabajar la confianza en ellos mismos, la responsabilidad del espacio de ellos mismos, la escucha hacia uno mismo y la conexión con el cuerpo, para a partir de esta base poder trabajar otras cosas, ¿no? Entonces, antes de empezar, obviamente tenemos que tener claro qué queremos proponer, ¿no? Hay aprendizaje pasivo, más habitual en la escuela. Hay el aprendizaje activo, donde son los niños que descubren, donde son los niños que a través de sus acciones están generando el aprendizaje y la experiencia, ¿no? El aprendizaje vivencial. Y yo desde el principio consideraba el arte como un medio imprescindible para el desarrollo de una persona. O sea, no era para mí una herramienta de ninguna otra disciplina. Era el arte que ya para mí, dentro de su valor, podía ofrecer el conocimiento y la experiencia suficiente para el desarrollo humano, ¿no? Al principio, ¿no? Al empezar a trabajar en este espacio escolar me preguntaba por la distribución del espacio. Niños están muy habituados de estar aquí sentados solo en tiempo de recesos, tienen este tiempo realmente de moverse y aún así muchas veces no es tiempo de moverse libremente, sino también hay varias consignas que se pueden o no utilizar dentro de estos recesos. Entonces me preguntaba por el rol del cuerpo en la escuela. Obviamente cuando digo cuerpo no pienso solo en el nivel biológico, sino todo conectado al sentir, a percibir, ¿no? A estar, a escucharse desde la presencia, desde estar en aquí y ahora. Entonces, para empezar, ¿no? Propuse empezamos a jugar al principio entre los pupitres y al principio de cada sesión fuera más enfocada en la expresión teatral o más artística, incluía el cuerpo, incluía el caldeamiento, ¿no? Para entrar en la tarea, para aterrizar, ¿no? Después de clase de la historia, de la escritura, de no sé qué, para poder entrar realmente en esta clase. Utilizaba diferentes maneras de conectar con uno mismo, ¿no? Y con el otro, a través de masajes, automasajes, ¿no? Jugar con espejos, jugar con otro compañero que hace de espejo, y con las formas de expresar sin palabras, ¿no? Dentro de la escuela es también importante fomentar estos espacios de otro tipo de sentir, otro tipo de expresión, que no están tan asociados al aprendizaje de memoria, ¿no? Jugábamos muchísimo al principio con el teatro de los deditos, de las piernas, de la cara, ¿no? Cada vez más profundizando el sentir del cuerpo, ¿no? Y la conciencia corporal de estos niños. Y obviamente como caldeamiento teatral o de movimiento,
una cuestión muy importante, que es una manera de descargar y de relajarse para estos niños cuando entran en la sesión. Cuando trabajamos con los niños tenemos que tener en cuenta que obviamente cada niño tiene su diferente historia familiar, vincular, sociofamiliar, y tenemos que atender también lo transversal. Y hoy en día cuando trabajamos con los niños y adolescentes tenemos que atender también las nuevas patologías, tenemos que atender diferentes maneras de comunicarse, tenemos que estar conscientes que estos niños ya su tiempo libre pasan de otras maneras, ¿no?, que nosotros, ¿no?, cuando fuimos niños, que hay móviles, que hay tablets, que hay todo tipo de nuevas patologías que forman la realidad de estos niños. Y estas nuevas patologías también tenemos que atenderlas. Entonces, desde principio empecé a utilizar la resonancia como una manera de comunicarnos, ¿no? No les decía a los niños que lo hacían bien o mal, sino les pedía a ellos esta resonancia o corporal, o estética, o descriptiva, o emotiva, ¿no?, que sientes cuando ves la obra de tu colega, y así habría otro camino para entender la evaluación, ¿no? Otros caminos de idear, de opinar, de comunicarse. Y en fin, un camino para que estos niños descubran cuidarse, cuidar a sus compañeros, ¿no?, cuidar el espacio, las obras, etcétera, etcétera. ¿No? Aquí, por ejemplo, podéis ver un proceso de la resonancia, que estos fueron niños de 6 años, que hicieron las obras que luego teatralizábamos porque trataban de un día de vacaciones, ¿no? Y en vez de dar la nota o opinar de estas obras, se pedía a los niños que dejen una pequeña resonancia también dibujada a cada uno de los dibujos de sus compañeros, ¿no? Y aquí llegamos a esta gran pregunta: ¿qué es buena educación? Y obviamente hoy en día tenemos un montón de pedagogías y caminos y escuelas, etcétera, etcétera. Lo que sí que podemos ofrecer a través de un taller de teatroterapia es la creatividad y la actividad activa. Es imposible estar en un taller de teatroterapia, hacer teatro y no estar activo. En esta mirada siempre tenemos que nosotros, como coordinadores de estos espacios, asegurar pues un espacio seguro, ¿no? Para que este espacio pueda abrir la puerta hacia la creación libre, ¿no? Aquí nos ayuda precisamente la herramienta de la resonancia, porque no hay ni bien ni mal, ¿no? Hay solo la expresión. También, obviamente aquí, nosotros como profesores, terapeutas o educadores entramos en las cuestiones del poder, ¿no? Ya los espacios, alumnos siempre sentados y el profesor aquí explicando cómo funciona el mundo y cómo es el mundo, ¿no? Transmitiendo esta verdad única y última sobre el mundo. Y tenemos que tener mucho en cuenta que obviamente la escuela, y estoy segura que si empezamos a hablar cada uno tendrá sus recuerdos, es también el momento de cristalización de lo moral, ¿no? de lo social, los tabús, todos los miedos y ojalá que no
posibles traumas para el futuro para trabajar, ¿no? A través de terapias artísticas. Entonces, para mí lo más importante en estos espacios de teatro es siempre ofrecer un espacio donde estos niños por sí solos pueden descubrir y adquirir las herramientas creativas y sanadoras, ¿no? Por ejemplo, valorarse a sí mismo, responsabilizarse de su propia vida. Cuando soy actor, soy creador. Yo creo, si yo no creo, no hay nada. Vivir el duelo, ellos viven sus duelos de separación de los padres, de sus crisis con los colegas, ¿no? Permitir y abrir este espacio para que estas cosas pasen en el entorno seguro y conectar con el deseo, ¿no? Con el querer, con crear, con la vitalidad. Una de las definiciones de la salud dentro de las terapias artísticas es la capacidad operativa transformadora. Yo estoy sana porque puedo transformar la realidad, ¿no? O puedo intentar transformarlo. Y desde esta perspectiva las terapias artísticas y el teatro juegan un papel muy importante, porque en este caso no nos centraremos en los síntomas, no nos centraremos en lo que nos falta, sino al revés, buscaremos estas ventanas que abrirán la potencia de estos niños, diferentes lenguajes de expresarse, diferentes maneras de hacer, de sentir, ¿no? Dentro de diferentes posibles técnicas que también aquí en el máster vemos con lupa, podemos hablar de dramatizaciones, teatro espontáneo, multiplicaciones dramáticas, personajes, juegos corporales y teatrales, inversión de roles, máscaras, cuentos, historias, danza y el teatro físico, espacios de escritura y poesía y, en fin, cantos y música y muchísimo más. Cada sesión, ¿no? Esta es la pirámide de expresión de Fernando Berceval, cada sesión tiene que tener 3 partes y la primera que es caldeamiento, ¿no? De qué vamos a hablar, conectamos con el espacio, decidimos cuál es nuestro objetivo, ¿no? Como grupo y desbloqueamos lo que hay que desbloquear para poder realmente entrar en la tarea, ¿no? La propuesta de la dramatización, el juego, el ejercicio, importante para nosotros, y al final los comentarios y sharing, que obviamente en caso de los niños no es un círculo perfecto donde cada uno comparte su vivencia de una manera muy estructurizada, pero también aquí podemos utilizar el cuerpo para transmitir lo que ha pasado, ¿no? Las sesiones de teatroterapia siempre, en este caso, por eso veis también muchas fotos de estos procesos, estaban constantemente acompañadas y profundizadas por otros tipos de expresión, danza, música, pintura, escultura, poesía y cuentos. Y de pronto este taller de teatroterapia se convirtió en un espacio de creación, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar y por dónde empecé yo? Por la música y la relajación. Escuchábamos música para poder plasmarla de forma gráfica, dibujando y luego sacar personajes de lo que aparecía, ¿no? De las emociones que aparecían escuchando música y poder trabajar las escenas o las dramatizaciones de estas emociones. Desde el cuerpo, la conciencia corporal, que ya os hablé un poco, fijándonos y dando valor a la sutileza de los procesos en vez de creación de obras, ¿no? Siempre lo más importante para nosotros es lo que pasa, no realmente el efecto final, ¿no? Porque nos fijaremos más en estos niños que destruirán
siempre su obra, que nunca querrán salir a actuar, que realmente actuar o a formar parte de la experiencia, que realmente que su obra final sea preciosa y bonita y para enseñárselo a los padres. Prepararemos las propuestas que invitan a crear, pero no dan recetas, no siempre las propuestas abiertas. Las propuestas que abarcarán todo el espectro de las emociones y su contención, cómo puedo expresarme, explicarme, escuchar y entender al otro, desde el cuerpo, desde la mirada, solo desde la escucha, etcétera, etcétera, ¿no? Un lugar seguro para expresarse que nos asegurará utilizar la resonancia. Cuando trabajamos con los niños, podemos volver a algo muy primario en el teatro, ¿no? Que es la creación desde un encuentro, ¿no? Los niños pueden construir ellos mismos las máscaras, pueden construir marionetas, juguetes, pueden escribir cuentos, ¿no? Y muchísimas veces estos procesos transdisciplinarios nos servían para dar el paso hacia el teatro, hacia lo que llamamos dramaterapia o escenoterapia. Dice danza terapeuta Eva Bischofferberger que para practicar terapias creativas es necesaria mucha sensibilidad y poca habilidad, ¿no? Otra vez volviendo a esta importancia de los procesos de la creación y no de la obra, ¿no? Y como podéis ver, en muchos de estos procesos lo que trabajamos está muy lejos de lo que percibiríamos una obra bien bonita, ¿no? Porque en este caso particular no se trata de eso. En estas sesiones era importante crear los espacios que abrirían las puertas a otro tipo de las relaciones que yo llamo, bueno, que son políticas, ¿no? Realmente devolver el espacio de la clase a los niños, es decir, donde realmente este espacio, a quienes realmente este espacio pertenece. Para trabajar las emociones y para trabajar las sensaciones, todo tipo de juegos y caldeamientos que les proponía estaban basadas en percibir, ¿no? Les traía objetos de la vida cotidiana de los cuales ellos podían construir diferentes cosas. Podían construir, por ejemplo, unos instrumentos, ¿no? Y crear una orquesta. Y como profesores, ¿no? O como arteterapeutas o teatroterapeutas, una de las cosas muy importantes y básicas es permitir lo imperfecto, ¿no? Lo incomprensible o lo feo, entre muy gordas comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí estuvimos trabajando las máscaras a partir de las emociones y como veis, estas máscaras son muchas veces también bastante lejanas de lo que podríamos percibir una máscara preciosa y bonita, una máscara teatral. Sin embargo, para estos niños, el hecho de hacer estas máscaras por ellos solos y que estas máscaras expresen exactamente lo que ellos quieren, sin recetas y sin evaluación, fue un proceso muy importante. Todo eso dentro de considerar la educación o la terapia o el espacio educativo siempre desde la potencia, ¿no? Gracias al teatro, a teatroterapia o terapias artísticas, podemos
buscar la educación centrada en la potencia y no en la carencia, ¿no? Ahí no estaremos buscando el diagnóstico, sino al revés, buscaremos en qué este niño puede destacar. Aquí podéis ver algunas dinámicas previas a la escenificación, los caldeamientos corporales, la creación de cuentos y de historias, ¿no? Y aquí también podéis ver cómo ya se puede trabajar lo común, ¿no? La comunidad, lo colectivo, ¿no? Para los niños que no se conocen de nombre, que no cooperan, que casi no hablan, cómo a través del arte se les puede fundar artificialmente los espacios que ellos comparten y en los que ellos crean juntos, crean ciudades, crean sus reglas, crean sus cuentos, sus historias. Aquí, por ejemplo, empezamos el proceso de escenificación, ¿no? De cuestiones importantes para estos niños. Empezamos por construir historias a través de los cómics, ¿no? Lo que era muy cercano a estos niños, ¿no? Primero yo me imagino cómo es, primero yo me lo construyo, tengo el personaje, lo pinto, lo dibujo, para poder transferir estas historias al cuerpo, a la emoción, etcétera, etcétera. Y realmente en estos procesos transdisciplinares podemos observar la interacción, podemos dar el valor al proceso y observar lo que pasa, lo que está pasando en el grupo, cómo se comunican, cómo interactúan, cómo construyen desde ellos, cómo entran en juego, cómo no entran, ¿no? Siempre hay estos niños que solo observan y tiene que pasar muchísimos meses para que estos niños decidan, bueno, hoy sí que voy a jugar, hoy sí que voy a entrar en el escenario y involucrarme en el juego. El aprendizaje en acción, para recapitular un poco, no hay recetas sino la experiencia. La escucha, buscaremos la escucha y lo singular en cada alumno, ¿no? La escucha corporal. Asumiremos que todos cometemos errores, ¿no? Esto también cambia el rol del profesor, el profesor o la profesora también. La confusión, el caos, el ruido, todo esto está bienvenido, ¿no? Buscaremos el respeto y el cuidado hacia lo grupal, ¿no? ¿Por qué el trabajo transdisciplinar con el teatro? Porque profundiza la expresión de un niño, profundiza los procesos creativos. Son los niños que crean las obras desde el principio hasta el final, que crean mundos con los que luego pueden trabajar corporalmente o verbalmente, cognitivamente dentro del trabajo teatroterapéutico. Conecta con el cuerpo de distintas maneras, permite acercarse a la realidad y expresión del niño desde diferentes ángulos y perspectivas. Y por ejemplo, todos estos niños que tienen vergüenza o que no quieren exponerse ante sus colegas, ante el público, también aquí tienen una posibilidad de entrar en los procesos con su ritmo, con su tiempo y dentro de sus propias reglas que ellos establecen. Y en este proceso no sentirse abandonados o fuera del grupo, ¿no? Porque también están creando en su propio lenguaje expresivo.
permite la expresión y la comunicación multidireccional, sirve como un caldeamiento y fase previa de un proceso orientado a la creación teatral o performativa, abarca la totalidad de la persona y abarca la totalidad de las posibilidades expresivas de una persona. También un tema importante para nosotros como teatroterapeutas o como terapeutas es preguntarse unas preguntas muy importantes, ¿no? Para mí el trabajo de teatroterapeuta no es buscar recetas, sino ofrecer un espacio, ¿no? Yo ofrezco un espacio y doy a estos niños la posibilidad a responsabilizarse de este espacio, a buscar estas herramientas a través de las cuales ellos mismos pueden transformar la realidad, descubrirse a sí mismos. Entonces, para nosotros como teatroterapeutas, dentro del marco de Expressive Art Therapy, es importante preguntarse cómo a mí me afectan, afecta el grupo, el espacio, ¿no? Cómo a mí me afecta ser una profesora que puede cometer errores, ¿no? Cómo a mí qué relación tenemos nosotros como profesores o educadores con el término de la autoridad, ¿no? La disciplina, los límites, etcétera, etcétera. Y obviamente, tal como ya lo mencioné, con el espacio compartido, ¿no? Cómo podemos percibir este espacio de una manera diferente, que no es el espacio mío como profesor, sino el espacio que pertenece a los alumnos. Permitir que estas obras pues sean a veces incomprensibles para nosotros o para nosotras, ¿no? Y sostener cuando aparecen las cosas que son a veces difíciles para nosotros como adultos y como profesores. Asumir la curiosidad y redefinir el arte, ¿no? Realmente sacar este arte de las instituciones o algo que necesita ser aprendido y estudiado en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Sino preguntar qué realmente puede ser el arte para estos niños. En 82 Jean-Michel Basquiat pintó este cuadro que llamó $5,000, $5,000, y lo pintó cuestionando el mainstream institucional en aquel tiempo de Estados Unidos del mercado del arte, ¿no? Decía, cualquier cuadro que yo pinto voy a vender por $5,000 simplemente porque soy Jean-Michel Basquiat, ¿no? Entonces, este aspecto del trabajo sobre lo ético y no sobre lo moral en la educación es muy importante. Poder ofrecer un espacio donde los niños pueden valorarse y descubrirse desde su sentir y donde entender que también pueden ser artistas, pero artistas en el sentido social y político, no necesariamente profesional. Y en este sentido, para nosotros como terapeutas o educadores, lo más importante es nuestra actitud y el vínculo que influirá en el espacio que abrimos para estos niños. Porque en realidad cualquier técnica, metodología o ejercicio que proponemos tendrá valor o no, dependiendo del tipo de espacio que estamos abriendo y ofreciendo. Dice Sueli Rolnik: para descifrar el mundo disponemos de la experiencia empírica basada en las capacidades de percepción y de los sentimientos del yo. Estas sirven para descifrar las formas del mundo según los contornos actuales de la retícula cultural. Quiero decir, cuando veo una forma o cuando escucho o cuando siento algo, lo asocio inmediatamente al repetitorio de representaciones que poseo, de manera que lo que voy a ver, escuchar o sentir está marcado por ello. Desde luego, esto es muy importante porque nos permite la vida en sociedad.
pero no es más que una de las experiencias de la subjetividad. Es la dimensión de esta experiencia que llamamos sujeto. En nuestra tradición occidental se confunde subjetividad con sujeto porque es solo esa capacidad la que tiende a estar activada. Sin embargo, la experiencia que la subjetividad hace del mundo es mucho más amplia y más compleja. Hay otra dimensión de la experiencia que la subjetividad hace del mundo, que llamo el afuera del sujeto. Es la experiencia de las fuerzas que agitan el mundo como un cuerpo vivo que produce efectos en nuestro cuerpo. Y esos efectos consisten en otra manera de ver y de sentir lo que pasa en cada momento. Es un estado que no tiene imagen, que no tiene palabra. No es que el mundo como supuesto objeto influya sobre nosotros como supuestos sujetos, sino que el mundo vive en nuestro cuerpo bajo la forma de afectos y perceptos. Y como este estado es el de una especie de mundo larvario que no tiene ni imágenes ni palabras y es, por principio, intraducible en la retícula cultural vigente, ya que es exactamente lo que se escapa a ella, se genera una fricción entre ambos. Es precisamente esta fricción lo que produce la tormenta, una experiencia inevitable en cualquier tipo de retícula cultural y en cualquier época porque resulta de la esencia misma de la vida. Lo que cambia en una retícula a otra, de una época a otra, es el tipo de relación con la tormenta que predomina en la subjetividad. Es algo que tiene consecuencias muy importantes porque es justamente la experiencia de la tormenta la que convoca el deseo para que actúe, para poder recobrar un equilibrio vital. Es la acción del deseo la que se encargará de esa germinación de un proceso de creación impulsado por los efectos de las fuerzas del mundo en nuestro cuerpo que tiene su propia temporalidad. La acción pensante del deseo va a consistir en elegir conexiones para inventar algo que, convertido ahora en imagen, palabra, gesto, obra de arte u otra manera de alimentarse, de amar, otro modo de existencia, sea portador de la pulsación de aquello que pide paso. Así explica Sueli Rolling, el arte tiene el poder transformador, ¿no? Y primero los artistas, pero luego cada persona que cree y se entrena en otro tipo de escuchar, se entrena en otro tipo de percibir, puede a través de darle forma a sus sensaciones, a sus sentires, influir el mundo, transferir esta sensación en una forma artística. Habla Sueli Rolling sobre lo moral y lo ético, ¿no? Y lo moral, ambas partes muy necesarias para que podamos vivir en esta sociedad. Pero dice que lo moral son las reglas de la sociedad o la cultura, ¿no? En la que vivimos, lo que está bien, lo que está mal, lo que es obligatorio, todos los tabús, etcétera, etcétera. Entonces, desde el arte y así en la educación, así en teatro, ¿no? Donde involucramos el total de la persona, su pensamiento, su emoción, su cuerpo, todas las posibilidades de expresión, podemos trabajar lo ético, la ética, ¿no? Esto que ella llama la producción de diferencias, esto es lo que es mío y de nadie más. Esto que yo siento que puede ser bueno o malo, ¿no? Este trabajo sobre la ética, ¿no? Lo ético, lo propio, lo suyo, ella dice, es abrirse hacia alteridad, tornarse un vehículo de actualización de esa diferencia, un vehículo de creación de nuevos modos de subjetivación, nuevos modos de existencia, nuevos tipos de sociedad. Y dice, el trabajo sobre la ética, el trabajo sobre la multiplicidad de lo singular, ¿no? Es un camino
hacia la libertad o hacia un nuevo proyecto de la sociedad, ¿no? Y no podemos olvidar que la escuela, ¿no?, educa para la sociedad, la escuela educa a los futuros adultos, ¿no? Y en este sentido, nosotros como terapeutas, como teatroterapeutas, cuando buscamos una obra, ¿no?, cuando preparamos una obra con los niños o con cualquier colectivo, también podemos pensar sobre nuestro trabajo, sobre nuestras sesiones, cómo construir una obra del arte, ¿no? Y pensar en el proceso educativo, en la educación, como si esta fuera una obra del arte. Aquí podéis ver, estos son niños otra vez de 8 años, con los que hice una performance, obviamente no se llamó así, no era una actividad teatral de introducción, quién soy y quién quiero ser. Pero para agilizar este proceso y para entrar en profundidades de este proceso, trabajamos meses en desplegando diferentes posibilidades de quién soy, quién quiero ser y quién puedo ser a través de distintas artes, ¿no? Aquí podéis, por ejemplo, ver el trabajo con las siluetas. Y obviamente este nuevo pensar sobre el teatro, teatroterapia, sobre los procesos transdisciplinares o el arte o la creación humana como algo tan total y profundo, es un reto institucional para todos, porque ni programas ni las instituciones no siempre aún están preparadas para poder ofrecer estos espacios, para poder ofrecer esta mirada a los niños o ¿no?, a nosotros. Entonces, estos fueron los trabajos que hicimos al principio y estos fueron los trabajos que hicimos al final, ¿no? Las consignas siempre eran muy abiertas, yo les traía materiales y proponía un tema y ellos elegían, yo no les decía que aquí podemos utilizar solo el negro, ¿no? Ellos tenían siempre todos los materiales. Entonces, y aquí hasta hicimos una exposición abierta para todo el mundo con sus trabajos. Aquí abajo podéis ver también las estupendas esculturas. El trabajo con el teatro, con el arte y con el deseo y con la vitalidad también les permite a los niños darse el poder de construir su existencia, ¿no? En este taller hicimos, eran varios talleres cuando hacíamos las pancartas, ¿no?, de diferentes cosas que los niños querían demandar del mundo. Obviamente eran cosas de niños, más tiempo en patio, más juguetes, más este tipo de cosas, para terminar haciendo una gran manifestación dentro de la escuela. Y para terminar, también os traigo un poema de Wisława Szymborska, otra gran poeta polaca, que nos escribió. ¿Y quién es este niño con su camisita? Pero si es Adolfito, el hijo de los Hitler, tal vez llegue a ser un doctor en leyes o quizás tenor en la ópera de Viena. ¿De quién es esta manita? ¿De quién la orejita, el ojito, la naricita? ¿De quién la barriguita llena de leche? No se sabe todavía. De un impresor, de un médico, de un comerciante, de un cura. ¿A dónde irán estos graciosos piececitos? ¿A dónde? A la huerta, a la escuela, a la oficina, a la boda tal vez con la hija del alcalde.
cielito, angelito, corazoncito, amorcito, cuando hace un año vino al mundo, no faltaron señales en cielo y en la tierra, un sol de primavera, geranios en las ventanas, música de organillo en el patio. Un presagio favorable envuelto en un fino papel de color rosa. Antes del parto, su madre tuvo un sueño profético. Ver una paloma en sueños será una buena noticia. Capturarla, llegará un visitante largamente esperado. Toc, toc, ¿quién es? Así late el corazón de Adolfito. Chupete, pañal, babero, sonaja, el niño, gracias a Dios, está sano. Toquemos madera, se parece a los padres, al gatito en el cesto, a los niños de todos los demás álbumes de familia. Ah, no nos pondremos a llorar ahora, ¿verdad? Mira, mira el pajarito, ahora mismo lo suelta el fotógrafo. Atelier Klinger, Grabenstrasse, Braunen y Braunen. No es una muy grande, pero es una digna ciudad. Sólidas empresas, amistosos vecinos, olor al pastel de levadura y a jabón de lavar. No se oye el aullido de los perros ni los pasos del destino. El maestro de la historia se afloja el cuello y bosteza encima de los cuadernos. Y una vez más, trabajar con los niños, trabajar como terapeuta, trabajar como educador o profesor es una gran tarea. Es una gran tarea que en mi experiencia podemos abordar desde el arte, desde la escucha, desde ofrecer un espacio de buscarse, de construirse, de responsabilizarse, ¿no? Y de, en fin, permitir que estos niños crean su vida o sus vidas, ¿no? Como unas obras del arte. Muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.